L'article 4 de la Declaració Universal de Drets Humans assenyala que ningú estarà sotmès a esclavitud o servitud. L'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes les seues formes. Són moltes les dones i les organitzacions feministes i humanitàries que entenem que la prostitució vulnera els drets de les persones. Avui premiem Amelia Tiganus pel seu activisme en defensa de les dones víctimes de la prostitució i per la seva lluita en la defensa de l'abolicionisme. Amelia és una dona supervivent de la tracta. Lliura el premi Rosa Peris, diputada a les Corts Valencianes i secretària d'Igualtat del PSPB-PSOE. Rosa ens dona més detalls de la premiada i de la seva causa. Muchísimas gracias, presidente. Vivimos tiempos de revueltas, tiempos de movilizaciones masivas a favor de los derechos de las mujeres, tiempos que las mujeres han pasado de la ira al activismo. Es la eclosión de un feminismo reivindicativo y potente que muestra públicamente el hartazgo ante la estafa, ante el espejismo de esa igualdad que es legal pero nunca llega a ser real. Ya son muchas las expertas y las pensadoras feministas que el feminismo ha entrado en su cuarta ola y ha colocado en la agenda pública la gran cuestión: ¿a quiénes pertenecen los cuerpos de las mujeres? La última frontera de la autonomía femenina. ¿Son los cuerpos de las mujeres o son otros los dueños de nuestros cuerpos? Es sin duda la agenda más compleja y la más controvertida: intentar volver a reapropiarnos de nuestros propios cuerpos. Y eso significa denunciar los vientres de alquiler. Eso significa seguir denunciando la violencia de género que sufren tantísimas mujeres. Eso significa seguir denunciando las agresiones sexuales que las mujeres sufren en el espacio público. Y sí, amigas, significa también denunciar la explotación sexual a la que son sometidas muchas mujeres a través de la prostitución. Por eso, por ellas, por esas que vemos, aunque no las miramos, en nuestro país hay entre 50 y 60.000 esclavas en España. Como dice Pilar Aguilar, ha llegado la hora de que el feminismo se oponga frontalmente a que el cuerpo de las mujeres sea una mercancía que se pueda comprar o alquilar. ¿Qué carga cínica hay que tener para denigrar las violaciones y al mismo tiempo pensar que abonar unos pocos euros se trata de un justo y libre comercio? Por eso hacemos este reconocimiento y lo hacemos en su doble acepción. En primer lugar, este es un reconocimiento de les dones progresistes para decir alto y claro que nos declaramos abolicionistas y que no debemos dar cobertura a ninguna realidad basada en la explotación o la esclavitud de las mujeres. Pero sobre todo es un reconocimiento a ti, Amelia Tiganus, por tu valentía, por ser un referente para enfrentarte a los proxenetas y a los que hacen negocio de la explotación del cuerpo de las mujeres y de las niñas. Por ello, yo no voy a usurpar tu voz ni tu pensamiento. Solo permíteme que ponga en mi boca algunas de las palabras que tú has dicho. Ninguna mujer nace para puta. Soy una privilegiada por muchas razones, pero principalmente por poder pensar. Pensar me parece un acto de rebeldía. Algo tan humano como ello me fue arrebatado, como a muchas mujeres, a través de la violencia psíquica, física, la violencia sexual. Pude despertar de aquella sensación de estar muerta en vida el día que descubrí que mi historia no era algo personal, sino la historia de muchas mujeres. Y empecé a pensar, a indagar, a encontrar respuestas, a perder el miedo y la vergüenza, y a sentirme en la obligación ética de actuar. Porque yo pude salir de ese campo de concentración que es la prostitución, pero millones de mujeres siguen ahí, sufriendo la pérdida de identidad, la tortura física, psicológica, el miedo, el desconocimiento, el silencio, la indiferencia, el olvido
y el desamparo del Estado proxeneta y de la sociedad cómplice. Ella nos pide y les pide a las mujeres que nos empoderemos juntas, que salgamos a hablar de la revuelta, pero sobre todo les pide a las feministas y al feminismo que pongamos esta cuestión en el centro y se convierta en un problema social de primer orden. Esta es nuestra intención y esta es, con este reconocimiento, la intención de Mujeres Progresistas. Vamos a colocarlo en el centro del debate y vamos a montar la revuelta. Este premio lo recoge Amalia Tirado. Bueno, qué emocionante, me has puesto los pelos de punta. Muchísimas gracias a Dones Progresistes por este reconocimiento, muchísimas gracias a todas y todos vosotros por estar aquí. Veo muchas caras conocidas, muchas caras amigas. Quiero hacer una referencia a mi trayectoria desde un punto de vista personal, pero sabemos que lo personal es político. Hace 17 años y con 18 años recién cumplidos me trajeron a España a convertirme en un objeto de uso y abuso para la mera diversión de los hombres de este país. Di muchísimas vueltas durante los 5 largos años en los que sobreviví a ese campo de concentración que es la prostitución. Y ahora mismo estoy haciendo lo mismo, estoy dando muchísimas vueltas alrededor de este país, pero dando formación, dando talleres e intentando humanizar, sobre todas las cosas, humanizar la figura de las mujeres en prostitución. Ahora mismo me considero, o se me considera también, una experta, pero este papel de experta no me lo da el mero hecho de haber estado en prostitución, porque pasar por la violencia extrema y sobrevivir a ella tiene muchísimo mérito, pero no automáticamente te convierte en una experta, sino principalmente tomar distancia y poder hacer aquello tan transgresor que es pensar. Es por lo tanto tan necesario escuchar a las mujeres en prostitución, sin duda alguna, hay que escucharlas, pero sobre todas las cosas, y aparte de acompañarlas, hay que enseñarlas que tienen derechos que van mucho más allá de lo que ellas puedan imaginar, porque durante toda la vida seguramente se les ha repetido una y otra vez, como a mí me ha repetido, que no me merezco más, que no valgo más, que lo único que me merezco en esta vida es ser un cuerpo. Hace 12 años que salí de este sistema prostitucional, porque estamos hablando de un sistema que nos prostituye a las mujeres, no a todas las mujeres, mayoritariamente nos prostituye a las mujeres del sur del mundo, de países empobrecidos, mujeres migradas, desarraigadas, que estamos en una situación de absoluto abandono y soledad. Jamás os podéis imaginar cómo es la soledad de una puta, nunca lo vais a saber. Es algo absolutamente helador, porque hiela la sangre, y mi papel ahora mismo tiene que ver con denunciar sobre todas las cosas con lo que me encontré cuando salí físicamente de la prostitución hace 12 años. Digo salí físicamente porque creo que aún y hoy en día estoy saliendo, todos los días estoy saliendo y sigo saliendo de la prostitución, porque descubro que soy capaz de sentir cosas que jamás pensé que existían, que incluso puedo descubrir que las cosas tienen algún sabor que yo desconocía. Me estoy conectando todos los días a la vida, porque para sobrevivir a esa experiencia tan deshumanizante hace falta desconectarse de todo, estar muerta en vida. Y por eso digo que estoy saliendo de la prostitución día tras día, pero cuando salí de la prostitución físicamente me encontré con una sociedad que no estaba preparada para recibirme. Que por un lado había un sector de la sociedad que me veía como una mujer sucia,
como a una mujer que se merecía todo lo que pasaba por el estigma de la puta, ¿no? Y por otro lado, y en el extremo opuesto, teníamos el discurso que hoy puedo conceptualizarlo y puedo llamarlo neoliberal, porque en ese momento no tenía herramientas para ello, que decía que bueno, que yo lo había elegido, que igual había hecho una mala elección, pero que bueno, que no pasa nada, que tampoco es tan malo. Y tanto un discurso como el otro me dañaba profundamente y, sobre todas las cosas, reforzaba el estigma de la puta, porque esta gente que se piensa tan transgresora, que dice que luchar contra el estigma es decir que las mujeres en prostitución lo han elegido y que las tenemos que llamar trabajadoras sexuales, no hacen más que reforzar una y otra vez el estigma, porque combatir el estigma es lo que estamos haciendo nosotras, las abolicionistas, porque lo ponemos en un plano político, global, porque somos conscientes de que este es un problema social de difícil solución. Todo esto tiene que ver con que me siento profundamente agradecida a mi equipo, a feminicidio.net, porque cuando descubrí el feminismo hace 4 años, cuando sentí esa necesidad imperiosa de actuar, porque a pesar de haber hecho las paces conmigo misma, no podía vivir tranquila sabiendo que a lo largo de todas nuestras carreteras, en esos campos de concentración, en esos prostíbulos, en donde se explota sexualmente a las mujeres, en donde esos proxenetas incluso son llamados empresarios de ocio o de locales de alterne, hace falta un lenguaje claro y directo. Estamos hablando de proxenetas y estamos hablando de explotación sexual y de mujeres como nosotras, no son las otras, las mujeres prostituidas. Y en ese camino buscaba una organización en donde militar y donde convertirme en lo que soy ahora, una cara visible. Y me ofrecían la posibilidad de repartir preservativos y de estar con las mujeres en prostitución. Y yo simplemente decía que ese no me parecía que era mi papel. Yo quería hablarle al poderoso. Aquí hay mucha gente que está en la política, sé que vais a recoger todo esto y tengo confianza, por eso estoy haciendo todo esto. Pero os quiero contar otra cosa, y es que tocaba las puertas de aquellas que decían y se golpeaban el pecho y decían, no, que hablen ellas, son ellas las que tienen que hablar, como si en base a lo que cuenta una mujer maltratada, despojada de su ser a través de la violencia, tendríamos que legislar, ¿no? Imaginaros legislar en base a lo que dicen las mujeres en violencia en la pareja, que todavía no han tomado distancia de esa violencia, pues incluso dirían que ellas aman a su marido, o que tampoco no es tan malo porque, bueno, le pega lo justo, yo qué sé. Pues lo mismo pasa y lo mismo tenemos que entender con la prostitución. Pues estas mujeres que se golpeaban el pecho una y otra vez, estas asociaciones tan transgresoras que dicen, no, que hablen ellas como si fuera el sumum, pues cuando me escuchaban, pues no me daban la voz que quería. Entonces es por eso tan importante seguir escuchando a las mujeres, y sobre todas las cosas creo que es sentirnos cómplices. Y me siento afortunada no solo por poder pensar, sino por poder hablar, porque muchísimas de mis hermanas que han sobrevivido, porque hay muchas que no han conseguido sobrevivir, porque se han suicidado a causa de las consecuencias que dejan también la cocaína, el alcohol. No es solo el abuso físico repetido hasta convertirse en tortura, sino también las adicciones y las enfermedades de transmisión sexual, sino las grandes olvidadas, las mujeres asesinadas en el sistema prostitucional. Los feminicidios por prostitución no son reconocidos como asesinatos machistas. No contamos ni siquiera como una cifra. En nuestra base de datos, en feminicidio.net, hemos documentado 48 mujeres asesinadas entre el año 2010 y hasta el día de hoy. Casos que se sepan, casos de una violencia atroz, donde la misoginia queda patente, ¿no? Y creo que esa también tiene que ser una de nuestras reivindicaciones. La prostitución es violencia sexual, la prostitución es violencia de género, la prostitución es esclavitud. Y jamás vamos a conseguir nuestra emancipación, pero la de todas, mientras exista una sola mujer en el mundo explotada sexualmente. Un día me preguntaron cómo es ese mundo sin prostitución, o cómo me lo imagino, ¿no? Y contesté algo que me gusta mucho, me gustaría leerlo.
no me suele gustar leer las cosas, pero me vais a permitir hacerlo. Contesté que un mundo sin prostitución es un mundo donde los cuidados, el ser, el deseo, la igualdad de oportunidades, el placer compartido, la ética, el amor, el reconocimiento, el buen trato, ocupan el centro de la vida y la hacen girar de una manera mucho más humana y respetuosa. Desde luego, así es el mundo que yo imagino y así es el mundo que pienso dejar en herencia a las mujeres que vendrán. Y sin duda alguna lo vamos a conseguir. Y si no llego a verlo, cuando se escriba la historia, siempre habrá sido un placer y un orgullo haber formado parte de un movimiento tan noble y tan justo como es el movimiento abolicionista. Muchísimas gracias.